Buenas tardes. Estamos reunidos en el Museo Histórico Nacional de Uruguay con el ex miembro de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor Ricardo Pérez Manrique, con el escultor y expresidente del Centro Cultural Arquidiocesano de Montevideo, profesor Ramón Cuadra Cantera, con el cineasta y senador nacional de la República Argentina, Fernando Pino Solanas, con el especialista en la cultura negra y afro-uruguaya, historiador Oscar Montaño, y con el autor del libro Celedonia Salvañach, Libertad y Esclavitud en Montevideo, doctor César Augusto Lerena. Nos reunimos aquí para presentar este libro, precisamente porque fue aquí, en este patio, donde hace casi 200 años fue asesinada Celedonia en manos de unas esclavas negras, hecho que hoy da lugar a esta historia novelada del autor. Doctor Lerena, ¿cuáles son los motivos que lo llevan a escribir sobre la esclavitud y en especial sobre las motivaciones del crimen en 1821 en Montevideo de doña Celedonia Huich de Salvañach? Bueno, muchos se preguntarán por qué escribo sobre cuestiones de Uruguay. Yo soy genéticamente uruguayo. Soy descendiente de importantísimos militares y políticos uruguayos, entre ellos Luis Escolástico Lerena, que fue fundador del Partido Blanco, el general Manuel Oribe, del cual Luis se casó con Carolina Oribe, el general Manuel Francisco Artigas, del cual Fidel fue novio y le costó la vida de una de sus hijas. Bien relata Avelino Lerena en el cuento El bandido esa historia que le cuesta la vida a Fidel Lerena. De Pedro Lenguas, triunfador en Sarandí y en el Tuzangó, y del propio Cristóbal Salvañach, dueño de esta casona en su época, considerado por Ruiz de Huidobro, Mitre y el propio Liniers como uno de los principales responsables de la reconquista de Buenos Aires y la defensa de Montevideo. También tengo varias generaciones de uruguayos, periodistas, historiadores, escritores como Avelino Lerena, Andrés Lerena, Julio Lerena Juanicó, Josefina Catalina Lerena, nieta del codificador Eduardo Acevedo, y Almar Blixen Lerena y la propia profesora de literatura Margarita de Blixen Lerena, aquí presente. Mi agradecimiento a ti, Margarita. Sin tu motivación y perseverancia y el aporte de los escritores e instituciones de Uruguay, nada hubiera sido posible. Gracias a ti, Margarita, y en ti a la cultura de Uruguay. A esta presentación del libro Celedonia Salvañach, Libertad y Esclavitud en Montevideo, me gustaría llamarlo La Vuelta. En 1776, Félix Lerena se radicó en lo que era entonces la Banda Oriental. En 1803 ya era un poblador estable, Sancho Lerena. Y en 1880 mi abuelo emigró a Buenos Aires y hoy es una buena ocasión de volver con mis hermanos Lerena de Uruguay. Sería bueno
rescatar unos versos que en el libro Celedonia Salvañach yo se los atribuyo a Cristóbal Salvañach cuando se va exiliado a Río de Janeiro, pero en realidad son del autor José Priego de Olicer, escritos en 1813, que dice: «Adiós Montevideo, al mar me arrojo, solo por mejorar tu mala andanza. No pierdas, pueblo mío, la esperanza, que yo en apuro a tu favor me acojo». Celedonia Salvañach, Libertad y esclavitud en Montevideo, es una historia novelada que pretende rescatar el valor, el rol importantísimo de las mujeres en la época de la colonia, en especial en la figura de Celedonia, una de las mujeres destacadas de Montevideo, según lo indica la doctora en Historia y profesora titular de la Universidad del Sur, Marcela Aguirre Zavala, en su libro Las mujeres en la actividad mercantil, financiera y marítima del Río de la Plata, que reivindican en forma muy importante a las mujeres en la época de la colonia, y mostrar también la situación de los esclavos en la década o en el año de 1800. Destacar el rol protagónico de los orientales entre 1795 y 1825, por ejemplo, el rol fundamental que tuvieron en la reconquista de Buenos Aires, en el nunca ponderado rol que tuvieron los uruguayos en esa reconquista de Buenos Aires. Y rescatar por igual en la ignominia que se ha colocado a Celedonia y a las esclavas Mariquita y Encarnación. Este es el disparador de esta novela. Algunas novelas mal contadas respecto a las motivaciones que provocaron el crimen. Hoy nos encuentra precisamente en el patio donde, luego del asesinato de Celedonia en el comedor, terminan tirándola de este balcón de la terraza. Si hubiese sido una ficción, aquellos cuentos que circulan, se ha denostado a personas de existencia real, y si hubiese sido una historia, está con muy poco rigor histórico. Esta novela trata de mostrar las motivaciones, las verdaderas motivaciones del crimen, en un intento de rescatar de la infamia a la propia víctima Celedonia, pero también a las esclavas Mariquita y Encarnación. Y en lugar de calificarlas como delincuentes comunes, como ocurrió en el siglo XIX, para tratar de ocultar los movimientos libertarios en el continente de los esclavos, que culminaban en la Asamblea del 13 con la libertad de vientres, asignarles un lugar épico en la búsqueda de la libertad y en todo caso un exceso que las lleva al crimen. Entonces no se cuestionaba la institución de la esclavitud, porque casi toda la sociedad era esclavista. Los militares que lo usaban al negro como carne de cañón y lo discriminaban a partir de los regimientos de negros y mulatos. Y es razonable que en esa época ocurriese el ocultamiento de estos movimientos libertarios. Yo he tenido la oportunidad, gracias precisamente al doctor Pérez Manrique, que me ayudó a conseguir ese expediente del juicio en el año 1821, donde se aducen malos tratos, y no había en realidad peor maltrato que la esclavitud. Dentro de la esclavitud todo era un maltrato, la esclavitud era un maltrato. Entonces, como indica Cicerón, la libertad no consiste en tener un buen amo, sino en no tenerlo. Esta es la razón por haber escrito este libro. Gracias, doctor Lerena.
Bueno, en la obra se dice que la institución de la esclavitud en el año 1800 no estaba cuestionada y los esclavos o libertos no eran ciudadanos. Además, que no eran considerados personas sino bienes heredables. Destaca también la discriminación que imperaba hacia los negros, a quienes se les asignaba las tareas más pesadas sin paga alguna, pero también un trato indigno que incluía los peores vejámenes a ellos, sus mujeres e hijas. Respecto de las mujeres en general, dice que éstas no tenían derechos sociales ni relativos a la educación, el trabajo o a los negocios, que las clases sociales de la época eran claramente marcadas y que ese trato discriminatorio con los esclavos alcanzaba incluso a los libertos. Refiere también que varios autores han demostrado erróneamente al esclavo como un hombre sumiso, sin talento y poco predispuesto al trabajo, y que, sin embargo, estos se resistieron a la esclavitud y que la economía y desarrollo del país dependió de esta clase trabajadora que además intervino en las grandes gestas libertadoras. Doctor Ricardo Pérez Manrique, como hombre de derecho, ¿cuál es su mirada respecto al trato de entonces de la esclavitud? Pero en especial, ¿cómo ve estas cuestiones de discriminación en la actualidad? ¿Subsisten todavía? Bien, en primer término, mis felicitaciones al amigo César Lerena por este magnífico trabajo, porque además de ser buena literatura, porque es una novela, tiene un abundantísimo estudio histórico. Hay una cita permanente de documentación perfectamente verificable que muestra un rigor en el estudio del tema que es realmente encomiable. Creo que el libro es muy importante, el libro se agrega a la polémica que este episodio ha causado y me parece que es bien importante y bienvenido sea. Yo quiero un poco, antes de ingresar a lo que es la parte jurídica, señalar lo siguiente. La historia del Uruguay es una historia corta, es decir, pero muy debatida. Es decir, porque es una historia que se construye en base al enfrentamiento, a la guerra, en base a la dilucidación ya a partir de la independencia, de la declaratoria de la Constitución en 1830, en que aparecen dos jefes de partido, primero caudillos y después jefes de partido, que son Rivera y Uribe como claramente enfrentados, lo que va a derivar en la Guerra Grande que termina en 1851. Y a partir de ahí toda la historia del país hasta que se pacifica sobre fines del siglo XIX y principios del XX es una historia de enfrentamiento donde cada cual la cuenta según cómo la ve y según qué tiene que ver con el proceso, ¿verdad? Entonces, la aparición de un tema como este, que es el ahorcamiento de dos esclavas por haber matado a su ama, indudablemente hay que ubicarlo en lo que era el Montevideo de aquella época que el libro describe muy bien, y en lo que era esa sociedad. Y yo lo que destaco, porque esto surge del libro, que los esclavos eran un número importante, más del tercio de la población de Montevideo de la época, pero que además eran fundamentales porque en realidad eran los que trabajaban. En un país donde, es decir, en una ciudad que estaba fundamentalmente ocupada por comerciantes y personas que se dedicaban a los oficios, había muy poca gente que realmente trabajara y generara riqueza, ¿verdad? Entonces el esclavo era fundamental. Por eso, cuando uno lee el juicio de estas personas, el libro lo dice en algún momento, es indudable que el sistema no se podía permitir realizar el valor justicia a través de este juicio. Es decir, porque si el sistema pretendía realizar el valor justicia a partir de este juicio, lo primero que tendría que haber considerado era cuál era la situación
de vulnerabilidad especial en que estaban quienes fueron autoras del homicidio. Es decir, y la situación de vulnerabilidad especial era porque eran de una raza que eran discriminada y porque estaban en una situación de esclavitud. Y ahí yo me quiero referir a lo siguiente, a este binomio que ha resultado acá tanto de la exposición de César como de la pregunta que se me realizara como disparador, el binomio esclavitud-maltrato. Si consideramos que, como se leyó acá en la definición, los esclavos eran propiedad del amo, en realidad el tema maltrato está vinculado en un perfil propietarista al tema de conservación de la propiedad y al tema de hacer que la propiedad rinda los frutos para los cuales yo la tengo. Entonces, es decir, el esclavo es castigado a los efectos de que cumpla con sus deberes, con que trabaje y preste los servicios al amo. Esa es la finalidad. Y el límite del castigo es la preservación del derecho de propiedad. Pero en ese ámbito, digamos así, hay un gran factor que va desde, yo debo decir que en el Uruguay, en esa historia complicada a la cual me he hecho referencia, tenemos un poco una visión bucólica del tema de cómo fue la esclavitud en Uruguay. Es decir, al punto que Artigas muere en Paraguay con un negro al lado, es decir, que era Ancina, y que hoy es venerado como el fiel servidor, etcétera, etcétera, que Ancina indudablemente era un esclavo, liberto, ¿verdad? Entonces, esa visión edulcorada, cuando vemos lo que es la esencia de la esclavitud, es decir, vuelvo a repetir, yo lo tengo que analizar como jurista en el plano de que el esclavo era una propiedad y cuáles eran los límites que el derecho de propiedad marcaba en la relación con el esclavo. Entonces, una persona que está en contexto de esclavitud, indudablemente está vulnerada, se siente permanentemente avasallada por otra persona. Ahí hay la cultura del lugar hace que se asimile eso y se vea como natural. El dominado tiende en determinado momento a ver como natural eso, pero también hay rasgos en la persona que vive eso, es decir, en cualquier ser humano hay rasgos de rebeldía. Entonces, ¿por qué el tema del maltrato aparece en el juicio y por qué en el juicio no se puede probar? Yo creo sinceramente, más allá de la realidad y lo que dice la novela, que en el contexto en que se produce el maltrato era imposible prueba en un juicio, porque eso estaba naturalizado. Entonces, si yo pienso en términos modernos de la prueba que yo hoy tengo que hacer para justificar en este caso lo que sería hasta una causa de justificación del homicidio, es decir, era imposible que se produjera, porque ¿quiénes podían ser los otros testigos? La gente de la casa, es decir, los otros esclavos que estaban sometidos a la misma situación que los autores y eventualmente algún familiar que nunca iba a declarar en contra del amo, digamos así. Entonces, esta es una primera cosa que yo quiero decir del juicio. Y ahí ya quiero plantear un par de temas desde el punto de vista jurídico. El otro tema que está muy claramente planteado en el libro es la figura del defensor, que es este señor Lucas Oves, su renuencia a desempeñar el cargo, al punto que tiene que ser intimado para presentar escritos, y en tercer lugar, es decir, su implicancia directa con el tema, porque él era un traficante de esclavos. Es decir, él tenía una doble implicación, era traficante de esclavos por una parte, pero por otra parte era enemigo comercial de los albanianos. Entonces, él estaba totalmente implicado y indudablemente este juicio no le importaba nada. Ese es un aspecto que quiero destacar. El otro aspecto que quiero destacar, el absoluto absurdo, si lo pensamos, y esto no hay que venir al siglo XX, al siglo XXI, digo, para verlo, que es el hecho de que hay un recurso contra la sentencia de primera instancia y ese recurso se resuelve en perjuicio de los que recurrieron. Es decir, porque solo Martín había sido condenado a muerte. Sin embargo, y el chico Luciano, que se llama igual que mi nieto, la había sacado, digamos así. Y a raíz de la apelación, resulta que son condenadas a muerte las dos negras, es decir, Martina y Encarnación, y le imponen una condena absurda
devuelven al África a Luciano, que no era africano. Y alguien se da cuenta y dice, no, por favor, dejémonos acá, porque ¿a qué va a ir hacia África? Entonces, esto lo que demuestra que esto no era justicia, el contrasentido de esto. Esto lo que estaba haciendo era ejecutar la ley del sistema, y el sistema marcaba que eran necesarios los esclavos. Y que cuando un esclavo se rebelaba, y el libro también lo dice, los ahorcados de esa época son esclavos. No hay hombres blancos ahorcados. ¿Por qué? Porque había que imponer la ley y imponer el orden, que era que los esclavos actuaran de esa manera. Entonces, estos dos caracteres del juicio me parecen maravillosos y muy importantes de destacar. Y el otro, el momento del ajusticiamiento como un momento de exorcismo, en el cual los sometidos se someten más por el temor a ser ahorcados. Y los dominantes, que son los patrones, se sienten seguros frente a esa orgía de sangre porque dicen, bueno, esto me protege a mí. Entonces, esto también cumple un rol funcional al sistema, ¿verdad? Y a lo otro que quiero, sé que no tengo mucho más tiempo, tengo entendido, la pregunta era, ¿qué pasa en el siglo XXI con el tema de la esclavitud? Y yo quiero señalar que el 20 de octubre del 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en el caso Trabajadores de Hacienda Brasil Verde contra Brasil. En este caso, es decir, caso típico que pasa en muchos de nuestros países, era una hacienda que conchavaba con la época de los esclavos a través de un intermediario, personas que venían engañadas a trabajar en la hacienda, a las cuales se les sacaban los documentos, se les hacía firmar un contrato por el cual se debían hacer de los cargos de los gastos de transporte, de comida, etcétera, etcétera, y después eran sometidos a condiciones ignominiosas. Y la Corte Interamericana declaró que en aplicación del artículo 6.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe la esclavitud, la trata de personas y la servidumbre. Y la servidumbre es cuando alguien es dominado en su voluntad para dar una prestación económica, es decir, muy parecido a lo del esclavo de aquella época. Y la Corte dice que este es un caso de esclavitud, que este es un caso penado por la ley internacional, sancionado por la ley internacional, y sanciona a Brasil y lo obliga, es decir, a reparar el daño causado y a modificar su legislación de manera que estas cosas no se vuelvan a repetir. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que en el siglo XXI siguen pasando estas cosas. En el Uruguay hay muchas denuncias parecidas de este tipo vinculadas con el tema de la forestación en el norte del país y vinculados con algunas cosechas que se levantan en la zona litoral, donde ese carácter proprietarista que tiene la esclavitud por definición, como se ha dicho acá, implica una suerte de toma de posesión de la persona y un aprovechamiento económico de lo que hace esa persona. Yo digo que lamentablemente sigue existiendo, y quiero cerrar esto con un razonamiento. Hay una novela de un escritor uruguayo que se llama José Pedro Bellán, que se llama Doña Ramona. Doña Ramona es de principios del siglo XXI y lo que describe es una mujer que entra a trabajar en una casa como ama de llaves. Es una mujer muy voluptuosa y en épocas en las cuales el cuerpo era tomado como una esclavitud. Es decir, el hecho de manifestar qué siente uno desde el punto de vista erótico, etcétera, era tomado como una esclavitud. Hay un proceso por el cual estalla en una gigantesca violencia que termina con la violación de Doña Ramona en el seno familiar, con digamos así, con la complicidad de todos los demás actores, ¿verdad? Toda la familia que estaba vinculada a ese caso. Y yo digo que cuando hay situaciones de este tipo, de esclavitud, de suprimir la libertad de las personas de esta manera, la explosión violenta tarde o temprano se produce. Y esa explosión violenta siempre trae resultados negativos. En el caso de Encarnación y de Martina, pagaron con sus vidas esto. En el caso de Luciano se sabe que murió
a los 54 años en una chacra en las afueras de Montevideo, pero en definitiva todo esto causó dolor, y vamos a pensar, cuando causó dolor es la víctima, que pierde su vida de una manera terrible, y que además sus hijos que quedan de distintas edades, que quedan desperdigados por el mundo. Entonces, indudablemente agradezco el llamado a la reflexión que esto hace, querer marcar expresamente que sigue habiendo esclavitud en el siglo XXI, y en América sigue habiendo esclavitud, y que estos son llamados para redoblar esfuerzos para que esto no exista más. Y quiero terminar con una reflexión de tipo personal, que recordar que yo la primera vez que entré a esta casa, lo hice de la mano de mi madre cuando tenía 8 o 9 años. Y eso es un recuerdo imborrable y que hoy se ha movilizado gracias a César. Muchas gracias. Gracias, doctor Pérez Manrique. Bueno, en una parte de su libro, el autor escribe que en 1800 la práctica de la religión está por encima de todas las actividades, y entiende que, entre otros motivos, es porque el pueblo descansa en la religión para evitar la muerte en un Montevideo que vive sitiado y enfrentado con Buenos Aires, con los portugueses, brasileños y entre los propios orientales. Indica que se suele mostrar erróneamente a los esclavos como adherentes a cultos religiosos extraños a la religión católica. Pero, sin embargo, luego de los procesos de evangelización, hay muchos documentos y escrituras sucesorias donde los negros se declaran católicos, incluso en el juicio que se les sigue a las negras que intervinieron en el crimen de Celedonia, donde ellas juran por Dios al momento de sus declaraciones. Refiere también el autor que se conocen muchos cánticos, bailes y pinturas de origen africano que se incorporaron a la cultura española y criolla, aunque no le queda tan claro si hacia 1800 la escultura africana o afroamericana luego ocupaba un espacio dentro de la cultura rioplatense. Entonces, profesor Ramón Cuadra Cantera, sería muy valioso conocer el rol de la Iglesia en la protección de los negros, a fin de evitarles el maltrato o aliviarles sus penurias. Y a su vez sería muy interesante que como escultor nos ilustrara si ha quedado algo en Montevideo de esa cultura africana, luego afroamericana, traída con la esclavitud a Montevideo, y cómo se ha integrado en la cultura rioplatense. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Agradezco estar aquí en esta mesa, y el libro ha sido muy movilizador por algo. Primero porque dentro de la novela hay un rigor histórico, hay muchas citas, y también nos plantea una visión diferente de aquella tradición que hemos heredado de las esclavas que vivían en esta casa. Todo esto suma a la historia, y todo esto nos dice entonces que la historia no es algo que está muerto, sino es algo que día a día se va construyendo. La historia, como los héroes, también se construye. En cuanto al rol que tenía la Iglesia, tenemos que ver dos aspectos. No se puede leer la historia sin el tiempo a cuestas. Hay que cargar el tiempo para poder leer la historia. La Iglesia se enmarca dentro de un tiempo. Entonces, la esclavitud, como ya han dicho acá, era algo que estaba aceptado. Pero, si bien esa parte es una parte que nos queda clara en cuanto a la convivencia y a la organización de la sociedad, hay otra parte que es la parte espiritual, que consideraba la Iglesia de estos esclavos, si eran objetos o si eran personas. Sabemos que muchos sacerdotes tenían esclavos, se les regalaba esclavos, y muchos que los liberaban. Larrañaga era el gran liberador de los esclavos. Y alguien que nunca hablan mucho, que es José Manuel Pérez Castellanos, el gran poblador de Montevideo, también
había liberado muchos esclavos. Ahora, a la Iglesia le interesaba la parte espiritual de ellos. Y para salvarlos, evidentemente, los había acercado a su religión cristiana católica. Y de ahí es que viene la dignidad humana. Cuando en 1824 visita Montevideo Musi, ¿no?, que era el visitador apostólico, que venía con Mastai Ferretti, que luego sería Pío IX, ¿no?, a quien se le endilga el nombre del arroyo Quita Calzones, en su descripción dice cosas muy importantes. La primera, que ha hablado con Dámaso Antonio Larrañaga, que era uno de los sacerdotes que estaba en la catedral, y que éste le ha mostrado cómo es la vida de los esclavos en Montevideo, y que era en América, salvo Chile, que era en América el lugar donde vivían mejor los esclavos, donde tenían un trato humano, se podría decir. Ciertamente que Larrañaga en esto fue muy duro con los propietarios de los esclavos. Él defendió la libertad y el buen trato, ¿no?, incluso con palabras muy duras. En los escritos y en los libros que se han editado sobre Larrañaga, Algortacamuso cuenta que era frecuente ver a don Dámaso Antonio Larrañaga caminar por la calle Sarandí, y cuando veía alguna familia cuyo esclavo había pasado por la catedral a quejarse del maltrato que le había hecho su ama o su amo, sin tener reparos, levantaba su dedo índice y les daba una reprimenda delante de toda la gente que paseaba por la calle Sarandí. Evidentemente que en esa época que el cura te retara y te retara en público era un estigma bastante grande para la familia. Y Larrañaga no tenía reparos en eso, ¿no? Larrañaga era un sacerdote con un carácter muy fuerte, muy firme y muy tierno. Es quizás junto con otros, pero el que más hizo por no tener ese maltrato y esa diferencia enorme entre los esclavos. Él quería que fueran tratados como personas. Y es más, desde el punto de vista religioso, cuando se pedía el casamiento de dos negros, dos esclavos, de una familia y de otra, ciertamente los amos daban el consentimiento, que sí uno y que sí el otro. Pero llegaban a pasar cosas como, por ejemplo, que terminado el casamiento, que se hacía, por supuesto, religiosamente también, uno iba para su casa a servir y la otra para su casa a servir. Acá otra vez la Iglesia y Larrañaga. No se podía entender el sacramento sin haberse consumado. Entonces aparecía el cura en ambas familias para que pudieran unirse. El bautismo también de los niños que aparecían, de las negras embarazadas, muchas veces por sus amos, ¿no? Porque, como también, no contemos la otra parte, de muchas amas, ¿no?, que cuando se iba su señor alguna cosa, le abrían la puerta al esclavo, ¿no?, que también tenía sus condiciones, parece, para poder servir en la noche. Otra de las cosas que tuvo la Iglesia fue el tener en la catedral
y en la iglesia de San Francisco un altar dedicado a 2 santos negros. La catedral tenía a San Baltasar, uno de los Reyes Magos que se hizo negro después del Renacimiento, porque hasta antes, cuando nosotros vemos los vitrales de las iglesias y de las catedrales góticas, vemos que los 3 Reyes Magos eran blancos, pero después del Renacimiento uno se volvió negro. Y ese que se volvió negro y que le pusieron el nombre de Baltasar por los evangelios apócrifos, ocupaba en la catedral un altar que en esta construcción de 1804 de la catedral, que aún se conserva, entrando a mano izquierda, hoy ocupa lo que es la tumba de Monseñor Soler. Pero ahí estaba el altar de San Baltasar, donde los esclavos y sus cofrades, ¿no?, que habían hecho la cofradía, los esclavos, registraban en un libro todas las actividades que hacían. El 6 de enero, por supuesto, salían a festejar el santo, al cual lo llevaban en unas andas y hacían su procesión, y se unían con San Benito de Palermo, que lo celebraban el 4 de abril y que también salía a acompañar a San Baltasar, como San Baltasar acompañaba muchas veces a San Benito de Palermo, cuya imagen aún se conserva históricamente, está guardada por supuesto, y la imagen de San Baltasar y el altar también se conserva en la iglesia de San Francisco. Pero hay algo más que me gustaría decir. En 1760, en mayo de 1760, un 7 de mayo de 1760, la iglesia pide al cabildo que en la procesión de Corpus Christi, que era la fiesta mayor que tenía la iglesia católica, pueda abrir esa procesión el candombe de los negros. Por supuesto que el cabildo y los comerciantes pusieron el grito en el cielo, porque si esos pardos van a salir adelante, si van a ser... Pero el cura, que era bastante duro también, fuerte, y la iglesia, que tenía su peso, volvió a pedir al cabildo que se aceptara abrir la procesión del candombe, con el candombe, y no solamente se aceptó, sino que le pidieron a esos comerciantes y a todos los que estaban en contra que le ayudaran a comprar las vestimentas que iban a llevar, ya fueran los zapatos de badana y las medias y todo la ropa con la cual iban a abrir la procesión de Corpus, y eso se hizo tradición durante muchísimos años. Por eso, en ese candombe que abre la procesión de Corpus, que era la fiesta mayor de la iglesia, frente a una sociedad donde la iglesia tenía un peso enorme, ¿no? Hoy hablábamos aquí que tanto que el ritmo de la ciudad era el ritmo de las fiestas de la iglesia, los días de guardar, los días que no se trabajaba, los días que... Todos esos tenían que ver con la tradición de la iglesia, con lo que se había puesto, con lo que se celebraba. Bien, ver desfilar delante del Santísimo Sacramento en la procesión de Corpus una cantidad de negros bailando el candombe, a quien Lauro Ayestarán dice que es el primer candombe del Uruguay que parte de la iglesia catedral de Montevideo. Habla de la dignidad que buscaba la iglesia para los negros. Porque entonces aquella suerte de piruetas, como dice en la carta el cabildo cuando le escribe a la catedral, esa suerte de pirueta que hacen los negros, que servía para divertir en las fiestas mayas, cobra otro peso. Quiere decir que la
Iglesia lo toma. Entonces, ni las señoras tan católicas y cristianas, ni los señores podían ya reírse de aquellos bailes tanto como se lo pensara. La Iglesia lo tomaba y afirmaba entonces ese valor que tenía. Y otra cosa más, y ya voy cerrando porque a veces se me pasan los 15 minutos a mí rápido, porque el reloj le da por correr esas cosas que tiene. La otra cosa es que para la muerte, cuando se los mataba, la Iglesia tenía la cofradía de San José. San José es el patrono de la buena muerte, porque la tradición cuenta que murió estando asistido por Jesús y por su Santa Madre. Entonces tenían la cofradía de la buena muerte, que aseguraba la parte espiritual de los condenados. Y ninguna de las dos negritas, ni Mariquita, se libraron de eso. Ellos pudieron confesarse, reconciliarse y darle el cura la esperanza de una vida eterna. Si bien tenía que finalizar su vida por un juicio cívico, su vida seguía, y eso el cura y la cofradía se lo aseguraban, así como también el entierro y el respeto luego de la muerte. En cuanto a lo que me preguntan sobre la escultura, esto es más complicado. Los negros que venían acá venían como esclavos. Fíjense que se les sacaba sus creencias porque se los convertía al cristianismo, y si bien se los dignificaba, ellos en los candombes o en alguna cosa reivindicaban un poco sus movimientos ancestrales, cuestión que hoy con espíritu del siglo XX a uno le parece perfecto y así lo deben hacer. Pero no quedó absolutamente nada, no se sabe de ningún esclavo que haya practicado su arte religioso, ancestral, porque todos saben que la escultura africana es una escultura de un marcado sentido religioso, cultural, no solamente religioso, porque cuando nosotros hablamos de religión hablamos de religare, ¿no? En latín, religare, unir dos mundos, eso es religión. Por eso todos somos religiosos. Los que dicen que yo no soy para nada religioso, antropológicamente están diciendo un gran disparate, porque el ser humano es religioso siempre. Que no sea confesional, eso es otra cosa, pero religioso lo es. Entonces no tenemos un recuerdo de una escultura que hayan dejado, no. Sí, de muchos morenos que trabajaron como picapedreros en la construcción de algunas esculturas u ornamentaciones aquí en Montevideo. Pero justamente a ellos se los tenía más para otros servicios, como decía el doctor, unos servicios más de trabajo pesado, porque ellos eran los que llevaban adelante todo Montevideo. Y se ve que nosotros mucho no hemos cambiado, porque los montevideanos somos bastante tranquilos, y si podemos tener más vacaciones de las necesarias, yo me sumo en ellos, ¿no? Si podemos tener más vacaciones de las necesarias, también es bueno. Así que creo que por ahí va la cosa, y lo que nos queda es eso, una iglesia que trata de rescatar la dignidad y una cultura que en la parte artística se pierde porque no se les permite o no hay lugar para que ellos puedan realizar su arte. Muchas gracias, profesor Cuadra Cantera. Bueno, en otro tramo de su obra, Lerena refiere que los esclavos en la banda oriental fueron la primera fuerza de trabajo en la producción y la industria saladeril, y dice que una prueba elocuente de ello es que los primeros países que abolieron la esclavitud fueron aquellos con baja población esclava, como Chile, México.
comenta que el comercio de esclavos representó el 40% del total de la economía y que el uso de los esclavos en los regimientos de pardos y negros permitió llevar adelante las grandes gestas emancipadoras de Chile y Perú y el proceso de independencia de Uruguay. También escribe que la libertad de los esclavos se concedía en ocasiones de intervenir estos en las guerras, pero aún así el liberto tenía grandes problemas para conseguir empleo, ya que la sociedad no confiaba en ellos y además no deseaba pagar por tareas que obtenía gratis de los esclavos. También indica en su libro que la compraventa del esclavo estaba regulada por el Estado, a punto tal que éste establecía que la venta de los esclavos por parte de los amos no era obligatoria sin justa causa y que se debía pagar el mismo precio de la adquisición original. Y ello refiere a la necesidad que tenía el gobierno de afectar los esclavos a las milicias y cobrarle deudas del propietario, más que a una razón de orden privado. Entonces, senador Pino Solanas, ¿cuál es su mirada sobre esa época y en relación a lo que en la actualidad se ha dado en llamar el trabajo esclavo? Bueno, lo primero es decir que una de las virtudes grandes de Libertad y Esclavitud, el libro sobre Ceredonia de César, es traer al conocimiento y a la memoria, por supuesto, una historia extraordinaria y al mismo tiempo salvaje, bárbara. Si uno hace el comparativo de la desprotección, de los mecanismos de poder que existían en la época, pensemos que los negros eran sacados con toda violencia de sus familias y de su hábitat natural. Los corsos, los que tenían patente de corso, recalaban en la costa occidental de África, portugueses, belgas, franceses, españoles, y arriaban contingentes de negros que buena parte de ellos morían en la travesía. No conozco mucho la historia de los negros en Uruguay, pero la ventaja que tiene este libro es que viene a llenar un enorme vacío, al menos para nosotros los que estamos en la otra orilla, y nos viene a recordar que lo que sucedía aquí sucedía exactamente igual, o peor en Buenos Aires. No hay que olvidarse que Buenos Aires fue uno de los grandes puertos de desembarco de negros que marchaban a pie hasta las minas de Potosí. En ese trayecto, por supuesto, hay que ubicarse en lo que era aquella época. Entonces yo creo que acá está el gran tema de... Nos vuelve a retrotraer el gran tema de lo que fue la conquista de América. La conquista de América se hizo con el sable y con la cruz. Es inseparable la conquista de América separada de la iglesia. Todo aquello que va a devenir en civilización y barbarie, el libro, la verdad, lo que nos está demostrando era la barbarie que existía frente a la mirada que tenemos hoy, con una cultura contemporánea que ha hecho enormes avances en la adquisición de nuevos derechos cívicos. Bueno, en las décadas finales del siglo XVIII se produce la Revolución Francesa, libertad, égalité, fraternité, y aquel grito emancipatorio también llega a América. Una de las grandes virtudes que tiene el libro es recordar la cantidad de alzamientos, insurrecciones que se produjeron de los negros en aquel siglo XVIII y que continuaron en el siglo XIX. Los famosos quilombos, no solamente Brasil, todas las Antillas.
No en vano, la primera república libre de América Latina es Haití, la revolución de Haití. Después de la Revolución Francesa es la primera gran revolución que se produce, Haití. Por supuesto, con una mayoría de negros, los puertos del Caribe eran los principales puertos, de Cartagena, por supuesto, Santo Domingo, Cuba, Haití. Entonces, bueno, yo creo que es una gran virtud esta, la del libro de César, esta vocación de novelar una historia tremenda, terrible, de una enorme deshumanización. El negro era una bestia, el negro era el escalón más elevado del animal, no tenía ningún derecho. Eran hereditarios, debían venderse por el mismo precio que habían sido comprados. Acá el escultor, interesante la anécdota esta de cuando se casaban, cada uno volvía a su casa, a la casa del dueño. Una cosa increíble. Entonces, es interesante. Las grandes familias patricias del puerto de aquella aldea de la Santa María de los Buenos Años eran también grandes importadores de contingentes de negros. Ni que hablar los Salsa y los Anchorena. Bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente, pero si recordamos aquel año 1824, 1821, etc., son años al mismo tiempo, contemporáneamente a toda esta estructura opresiva de las clases más pudientes, sobre los negros, que era la mano de obra. No había clase trabajadora ni clase obrera. Quienes construían, quienes estaban en los peores oficios, quienes estaban en sacar todas estas piedras maravillosas de las cuales estamos sentados, eran los negros. Quienes estaban en los obrajes, quienes estaban en las minas. Y por supuesto quienes estaban en la primera línea de los ejércitos libertadores. San Martín cruzó los Andes con batallones. La vanguardia eran los batallones de negros, mulatos, pardos, indios. Hasta la batalla de Ayacucho tenía regimientos de negros. Pensamos que aquellos años 23, 24 se sella definitivamente la independencia, al menos la independencia sudamericana está sellada con la gran victoria de Ayacucho. Y es ese año 24 o 25 donde San Martín emprende la retirada y va para su exilio francés. Pero volviendo al tema, independencia, sí, Revolución de Mayo, Asamblea del año 13, solo eran libres los que nacían, lo estaba bien, pero seguían siendo, los esclavos seguían siendo esclavos. Bueno, son los años, esos años de la independencia, son los años donde comienzan a plantearse el reconocimiento de derechos y de humanidad al negro. Es una cosa increíble esta. Y por supuesto, Brasil la va a obtener recién en 1880, por ahí, si mal no me equivoco. Acá creo que en Uruguay en 1842 o 45. Con Oribe, y después se va a aparecer en la Constitución. Entonces, ¿qué épocas aquellas? Por supuesto, si hacemos una relación, efectivamente, la lucha por la ampliación y conquista de derechos sociales y humanos a lo largo de la historia costó sacrificios extraordinarios. Yo conozco poco, debo confesar, la historia contemporánea de Uruguay, pero estoy casado con una brasilera y una brasilera negra. Conozco bastante, o bastante más, por ejemplo, lo de Brasil, por supuesto hace 20 y tantos años que estoy casado con Ángela. Todavía hoy. Hoy, ¿cómo se manifiesta esta pérdida de derechos? Hay derechos formales,
Por supuesto, no me voy a meter en una materia que tenemos acá un especialista, miembro de la Corte de Derechos Humanos, el doctor Pérez Manrique. Hay una disociación entre las estructuras oficiales, legales, de superficie. Por ejemplo, la Constitución argentina, si se aplicara la Constitución argentina de manera estricta, bueno, es otro país, ¿sabes? Entonces, una cosa es la letra de los acuerdos, y los pactos y las constituciones, y otra cosa es la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que hoy vivimos en América Latina, y digo esto en alguien que ha escrito mucho sobre la historia latinoamericana, pobrecito que ya se nos fue, el queridísimo Eduardo Galeano, con sus Venas Abiertas y tantos libros extraordinarios que escribió. Hoy vive América Latina en una situación defensiva frente a una nueva oleada neoconservadora muy fuerte que tiende a quitar derechos laborales, derechos adquiridos de todo tipo. Lo que votó el Congreso brasilero sobre modificación de los derechos laborales es una cosa escandalosa. Cuando falta trabajo estable y digno, a esta reflexión nos lleva el libro de César. El libro de César, que está muy bien escrito, creo que es un trabajo extraordinario, sorprendente el trabajo, César, de información que has hecho. Sorprendente. Y lo necesario que esta historia, o compensada o tal como está, llegue a las escuelas, llegue a los chicos, la gente. Nosotros tenemos generaciones de jóvenes que de pronto no están formados en el conocimiento preciso de lo que fue nuestra historia. Por supuesto, hoy las técnicas educacionales son distintas, cuenta mucho más lo audiovisual, etc. Pues habrá que ayornar la transmisión del conocimiento para que le llegue también a los más jóvenes, pero hay que saber qué hay detrás de la hermosura de esta casa. Claro. ¿Qué hay detrás de la construcción de catedrales magníficas? Cuánta sangre anónima y por supuesto olvidada, y cuánta barbarie, cuánta violencia detrás de todo esto. Lo cual, como nunca hay solamente el mal y solamente el bien, por supuesto estos procesos civilizatorios sucesivos que llegaron con las migraciones y distintas oleadas a nuestros países hermanos. Soy un militante de la gran causa latinoamericana. Para mí seguimos siendo nosotros las patrias hermanas, nos une el pasado, nos une el presente porque sufrimos más o menos las mismas opresiones y nos une un gran proyecto futuro, que es la unidad de esta confederación o unión de naciones latinoamericanas. Pero bueno, todo esto creo que este libro milita o se mete en esta historia que comienza siendo una historia familiar, pero que está interpelando una historia extraordinaria, uno de los capítulos de esta gran historia de nuestra civilización naciente, que es América del Sur, América Latina en principio. Somos la séptima civilización, los suramericanos o los suristas o los sureños somos la séptima civilización por su cultura, por su pasado, por la riqueza de su arte. Lamentablemente los que menos lo reconocemos, porque lo reconocen los grandes pensadores e historiadores del mundo contemporáneo, los que menos lo reconocemos somos nosotros. Bueno, gracias, César. Bueno, muchas gracias, senador Fernando Pino Solanas. Continuando con el tema, el autor refiere que se habla mucho sobre el maltrato en la esclavitud, pero entiende que ello invisibiliza al maltrato original
que es someter al hombre y la mujer a la esclavitud. Dice que no había esclavos bien tratados, pero muchos autores han escrito aceptando expresa o implícitamente que el problema era el maltrato que se dispensaba a los esclavos y no la institución de la esclavitud. Que la pérdida de libertad a perpetuidad les quitaba a los esclavos toda esperanza de futuro y que la liberación de los esclavos no era una cuestión sencilla por sus implicancias económicas, militares y sociales, además que los esclavos eran un bien heredable. Escribe Lerena que toda la sociedad y la clase política de Montevideo y de Buenos Aires era esclavista y que todos los militares los usaron en las milicias, incluso lo hacían en forma discriminatoria. De ahí la existencia de los regimientos de pardos y negros. Que la participación de los negros en la independencia de América fue muy importante, ya que lucharon con San Martín, Artigas, Bolívar, Belgrano, Oribe, Lavalleja y otros tantos generales, y se destacaron en la reconquista de Buenos Aires, la defensa de Montevideo y la liberación de Chile y Perú. Por ello, como historiador, Oscar Montaño, ¿cuál es su mirada respecto del rol cumplido por los negros en el siglo XVIII y XIX? Pero especialmente, ¿cuál es el espacio que la sociedad de hoy le asigna a las personas afro-uruguayas en el campo social, político y cultural? Muchas gracias, querido César Lerena, por la invitación a la presentación de este libro tan importante acerca de un periodo y de un hecho también trágico, la vida de Montevideo de las primeras décadas del siglo XIX, la vida de Celedonio Salvañach y bueno, lo que es este libro acerca de la libertad y esclavitud en Montevideo. Un tema que si bien se ha abordado desde muchos aspectos y muchos autores han tratado acerca de él, siempre hay un aporte y este libro logra ahondar realmente en la temática. Es muy bueno el trabajo de investigación, te felicito realmente, todas las citas de fuentes, la bibliografía que has utilizado, la relectura que haces de muchos documentos, es importantísimo el punto de vista que das, así que bueno, agradecerte y felicitarte por el trabajo. En mi calidad de historiador, difusor y activista del movimiento afro-uruguayo, consideramos que es un muy buen aporte el que estás realizando, siendo que sos un descendiente de la familia realmente, que bueno, como argentino, pero descendiente de orientales en este caso. Bueno, agradecerte y bueno, y mi aporte vendría a estar en el hecho también de lo que me están consultando acerca de cuál ha sido el papel que cumplieron los africanos y africanas en estas tierras y sus descendientes, que es un tema que venimos difundiendo hace más de 30 años, ¿no? Es decir, tiene larga data y siempre hay elementos nuevos para abordar acerca del origen de aquella gente que en las primeras décadas del siglo XIX tuvieron una vida místico-espiritual mucho más rica incluso de la que se ha aceptado generalmente, con lo que era la vida en las salas de nación, que eran los lugares de reunión por pueblo, es decir, cuando se habla de los esclavos, entre comillas, nosotros llamamos esclavizados porque fue algo a lo que se les obligó. Entonces allí se los dividía por nación, o ellos mismos encontraban sus lugares de reunión por nación, por lugar de procedencia, y hubo en Montevideo una vida, como decía, místico-espiritual muy rica, donde gente de la zona del Golfo de Guinea, pueblos Carabalí, Nagó, Nagó Yorubá, Magifón, tenían, que en realidad dieron también el origen del vudú en Haití, estos pueblos, y que también los Abacuá en Cuba, y en Brasil el candomblé. Aquí también tuvieron adoración hacia sus dioses protectores, hacia sus entidades espirituales, como eran los orishás y los boduns,
y también los pueblos Angolas y Congos y Mozambique, que tenían sobre todo centrado su ritual hacia el espíritu de los ancestros, hacia los espíritus ancestrales, los inquises, y bueno, y de esa manera, si nosotros simplificamos, o se ha tratado de simplificar el hecho de que los negros fueron esclavos en Montevideo, como lo fueron en Buenos Aires o como lo fueron en las capitales de Latinoamérica. Y eso es una simplificación muy livianita, en realidad. Entonces, es verdad que fueron obligadas a la esclavitud y cumplieron con roles de todo tipo, desde la construcción, desde lo que tenía que ver con todo el servicio doméstico, trabajar la tierra, trabajar en las murallas, trabajar en las construcciones, en los corrales de piedra, trabajar también en todo lo que tenía que ver con las labores del puerto, trabajos que no eran sencillos, y sobre todo lo que tenía que ver también en los saladeros, que era un trabajo tremendo, era de una insalubridad total, y bueno, trabajaron miles de africanos en los saladeros, porque eran muchos los saladeros que había en Montevideo, y mucho el dinero que se hacía, porque ahí estaba el asunto también en cuanto al tráfico de esclavos. Hubo muchas familias, en toda América, por supuesto, pero nosotros estamos aquí en Montevideo hablando de este tema, que se enriquecieron con el tráfico esclavista, y tenían buques preparados específicamente para traer la gente africana que era cazada en África, y que bueno, que eran traídos en un periplo tremendo, donde era mucha la gente que no llegaba viva, de barcos, galeones, diferentes tipos de embarcaciones que cruzaban el Atlántico, y que en ocasiones duraban más de 1 mes y 2 meses los viajes, y la gente que llegaba viva, de 300 y 400 personas, eran 20, a veces 30. En lo mejor de los casos era la mitad y un poco más, porque claro, estaba el tema de la hipotermia, de lo que eran el cruce del Atlántico con las tormentas, la alimentación, las enfermedades que obviamente se contagiaban de inmediato en esas condiciones inhumanas en que eran traídos en el fondo de las bodegas, con los pies y manos con grilletes, donde estaban inmovilizados, porque obviamente a la menor oportunidad iban a saltar para arrojarse al océano, iban a intentar una sublevación, y eso era lo que menos querían los propietarios de los buques, que eran los que obviamente estaban encargados de que la mayor cantidad de gente esclavizada llegara viva. Una vez llegados a Montevideo, en lo que se curaban las heridas, se les trataba de alimentar, y bueno, se les daba una atención para que pareciera que estuviesen bien, ¿no? Porque el negocio, entre comillas, continuaba, y bueno, había que venderlos, y a buen precio. El mejor precio que se sacara iba a ser, obviamente, redundar en beneficio de aquellas personas que estaban dentro del tráfico. Y el tema del salado de la carne, los saladeros y lo que era eso, era el comercio a su vez con Cuba también, porque se vendía todo eso, el tasajo, el charque, hacia Brasil, hacia Cuba, y desde ahí también se traía gente esclavizada. Podemos llegar a un número de unas 60.000 personas que fueron traídas en todo el periodo esclavista a Montevideo, Maldonado y Colonia, de los cuales no todos quedaban en la zona, sino que también eran llevados después hacia el norte, hacia todo lo que eran las provincias argentinas, muchos también hacia Buenos Aires, y también cruzando hacia Perú. Es decir, era un viaje que para mucha gente, pobre gente africana, parecía no tener final, ¿no? Sí, tenían que ir caminando, y bueno, también desde en la propia África. Por eso estamos hablando de diferentes culturas, diferentes idiomas, y que en realidad también se divulgaron dentro de las familias blancas de aquel Montevideo, porque había muchachos, hay crónicas de muchachos blancos que hablaban banguela, por ejemplo, que era uno de los idiomas que hablaban Congo, porque eran 2 de los idiomas africanos más difundidos
por la gran cantidad de gente de esos orígenes que había en aquel Montevideo, de las primeras décadas del siglo XIX. Y estamos hablando de varios miles de personas. En esas primeras décadas del siglo XIX, sobre todo de 1795 a 1811, más del 30% de la población de Montevideo tenía origen africano. Y no era poca gente, es decir, estamos hablando de entre 3.000 y 4.000 personas. Era un número para una población pequeña, diríamos, o para una ciudad pequeña todavía, era un número de gente importante. Eso trajo obviamente que hubiesen conatos de sublevación y sublevaciones mismas, como la de 1803, donde después de matar a algunos de los amos se escapan para formar una población en orillas del Bacacá y bueno, son finalmente derrotados a orillas del río Xi. Pero es decir, ese Montevideo que a veces nos quieren presentar como apacible y que bueno, que se trataba bien a los esclavos, no era así. La institución de la esclavitud fue tremendamente nociva, aberrante para lo que fue África, y obviamente que trajo aparejado el hecho de que países enteros, diríamos, o gente desde países estuviesen abocados, tenían industrias para los barcos, como en Inglaterra, en Francia, en España, Portugal y Estados Unidos. Estados Unidos, inmediatamente independizado, también se lanza al tráfico esclavista, y a Montevideo aquí trajeron miles de personas como esclavizados. Inglaterra fue de los países que más dinero hizo con el tráfico de esclavos hacia Montevideo. Y también Portugal. España, que era la metrópoli, como quien dice, no hacía tanto dinero porque muchas veces los portugueses se las ingeniaban para entrar de contrabando, por la frontera seca también, y también por los puertos. Ingresaban gente, es decir, hay mucha gente esclavizada de la que no tenemos información concreta porque no entraron por el puerto, diríamos oficialmente, sino como contrabando. Increíble, pero era una manera. Y entonces toda esa gente africana se reunió por su lugar de origen y hacían sus cánticos, sus rezos, sus invocaciones, la riqueza instrumental era importantísima porque había que lograr esos estados de trance, de estados espirituales, le llamamos nosotros. Para ellos era su forma de vida, porque era como ellos lo realizaban en África para estar en comunicación con sus deidades, con sus dioses, para lograr esa plenitud, es decir, y bueno, y muchos de esos aspectos se lograron plasmar en Montevideo. La mayor parte de ellos no los conocemos, porque ellos trataban de que no se supiese, porque las autoridades, al estar al tanto de que estaban haciendo estos rituales paganos o diabólicos, como les llamaban, los iban a prohibir, como los prohibieron permanentemente. Prohibían el toque de tambores las autoridades porque eran molestos esos ruidos. Entonces aparecen las actas del Cabildo de 1803, 1805, 1807 y en adelante, prácticamente año por medio, prohibiendo los tangos o bailes de los negros. Y eso eran en esas reuniones, por eso se ponían también guardias. El propio gobernador Bustamante y Guerra designó a determinados soldados para que cuidasen delante de la sala de nación, para que no hubiesen problemas o incluso también para ver qué era lo que realizaban en esos rituales. Es decir, que allí obviamente aquella gente africana disimulaba y hacía cosas que no fueran a traerles represalias por parte de las autoridades. Y eso fue un momento importante en el sentido de poder salvaguardar sus tradiciones. Allí habían toques de tambores, sí, por supuesto, pero también habían otros instrumentos. Estaban esas especies de marimbas o zanzas que le daban una melodía a la musicalidad que hoy, por ejemplo, el candombe no lo tiene porque lo perdió. Y en aquel momento, que era un momento de gestación incluso del candombe, porque el candombe no nace tampoco de un momento para el otro, sino que es
poco a poco y en un proceso que va llevando a la salida de los tambores a la calle hacia 1840, 1850, y periódicamente van perdiendo la instrumentación y esa riqueza espiritual que lo hacía algo, diríamos, muy profundo, ¿no? Y que tenía que ver sobre todo con el hecho de la ritualidad y, por supuesto, con el homenaje y el estado de trance hacia los dioses. Muchos de estos aspectos de la fuerza espiritual africana fueron perdiéndose a causa de la represión, como fue perdiéndose el candombe también en su aspecto original. Y la gente africana pudo poco a poco irse insertando en la sociedad. Los batallones de libertos y los batallones de morenos y pardos fueron importantísimos en ese sentido porque les permitieron estar dentro de un sistema que los cuidaba también. Es verdad que muchas veces eran la carne de cañón y los que iban al frente, sobre todo se dio en la Guerra Grande, pero los ejércitos artiguistas fueron miles de africanos y descendientes que se incorporaron a esos batallones y a la causa artiguista, porque también, además de que creían en lo que Artigas pregonaba, ellos también buscaban su propia libertad. Es decir, tenían una doble finalidad bien importante y además el ser considerado ya no como una cosa, sino también como una persona, alguien de la que incluso dependía la vida de otros. Es decir, fue importantísimo ese paso. Y después, claro, la gente africana también, en otros periodos más adelante, ya en la Guerra Grande, también se plegó a los ejércitos tanto de Oribe como de Rivera con la esperanza de ganar su libertad. En muchos casos se vio frustrada porque fueron engañados, pero en otros no. Entonces también es importante esos espacios donde alguna gente tuvo más suerte, no murió en la batalla y pudo sobrevivir y de alguna manera también tener ese reconocimiento por parte de los caudillos de la época. Entonces la idea que hoy en día en Uruguay nosotros buscamos la reivindicación de esos aportes que se hicieron sobre todo con Artigas, junto a Artigas y por la causa artiguista, y hoy tenemos en este 23 de agosto la gran noticia de que Joaquín Lencinas Ancina va a ser reconocido por el Estado uruguayo. Es muy importante para nosotros porque es un logro que viene de décadas. Es una de nuestras figuras más importantes, que no solo fue el fiel servidor de Artigas, sino que fue un soldado artiguista que lideró batallones de negros en esas guerras, y que también fue importante para Artigas en el sentido de lo que aportó como otra visión, que no era la visión de los clásicos militares, sino que tenía otra formación también, además de que Ancina sí había sido militar, y que era militar en ese momento, pero también estaba toda la influencia de lo afro, lo africano, y esa visión que Artigas tuvo muy presente. Y bueno, para nosotros este día, además de que donde 23 de agosto se recuerda también lo que fue ese reconocimiento de la UNESCO de la trata esclavista, donde justamente se llamó a reflexionar en torno a lo que fue la trata esclavista, todo esto que tiene que ver con este periodo nefasto de la historia, pero que bueno, que nos hace reflexionar aquí en conjunto, y que aprovechamos, César, este espacio que vos gentilmente nos has ofrecido, y que bueno, que volvemos a agradecer. Para nosotros ha sido un gustazo participar con todos ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Ha sido un verdadero placer poder compartir este momento con ustedes y a su vez compartir un tema tan caro a la historia y cultura de los rioplatenses, a la vez que una excelente oportunidad para presentar esta historia novelada Celedonia Salvañach
Libertad y Esclavitud en Montevideo, de César Augusto Lerena. Gracias, muchas gracias.